¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Personajes Geniales, espacio donde las biografías de hombres y mujeres que han dejado un paso notable en la historia, las platico, como siempre, con mi querido Gerardo Laveaga. Gerardo, ¿cómo estás? Y en esta ocasión, una mujer que es más conocida, evidentemente, por su obra. Yo recuerdo hace muchísimos años haber escuchado en la familia de mi padre, que es de ascendencia española, son españoles, el uso, chécalo, cualquier palabra, chécalo en el María Moliner. En el María Moliner era un libro, era un diccionario, era una referencia para saber el significado o el uso que se le daba a una palabra en el español. Y resulta que, por supuesto, que María Moliner es una pionera, es una mujer interesantísima en esa España del siglo XX, que además tuvo una vida aparentemente tranquila, pero que se avienta una de las epopeyas más grandes, que hacer un diccionario tremebundo y que además muy popular en el uso de ese idioma que es el nuestro. María Moliner no solo es importante en España, es importante en todos los países de habla hispana. Lo que ella hizo con este diccionario en dos tomos, le llevó 15 años hacer su diccionario y lo hizo ella sola. Nadie la ayudó. 2 tomos grandototes que publicó en 1966 y 1967. Lo que hizo, digo, fue una revolución lexicográfica. Sí. Cimbró a la Real Academia Española, la obligó a reescribir su diccionario. Es una señora menuda, murió a los 80 años, ya tuvo una vida como bibliotecaria, como archivista, como filóloga. Fue la primera maestra que dio clases en la Universidad de Murcia, pero tú lo dijiste muy bien. Su obra, lo que es María Moliner, es el diccionario. Es un diccionario que, bien dices, 15 años, 10 horas diarias, a lápiz. Lo que hace ella como pionera, porque primero, bueno, nace en una familia de clase media acomodada, el padre era un médico que los abandona, se va a Argentina en un segundo viaje a América y se queda en Argentina, y ella tiene 14 años y se encuentra en Madrid con su familia, con su mamá, sus hermanos, y deciden regresar, ¿no? a su pueblo, bueno, digamos al interior en España. Ella es de Zaragoza, de un lugar que se llama Paniza. Pero ¿qué es lo que hace, Gerardo? Estudiar en la universidad. Por eso dije que era pionera, una mujer que busca un oficio y cuando la tragedia económica azota su casa, empieza a dar clases de filosofía, empieza a dar clases de gramática, de todo lo que te puedas imaginar, da clases particulares. Enamorada de los libros, enamorada de las bibliotecas, emprende una cruzada. Y de las palabras. Y de las palabras. Por supuesto. Entonces se vuelve un oficio perfecto y perenne en ella, porque además va a lograr desde esta parte, digamos, profesional, implantar en una España rural, que además esa España rural desembocará también en esa tremenda guerra de la guerra civil, ya digamos en el 39, pero lo que ella pone el dedo en el renglón es decir, tiene que haber una biblioteca rural, tiene que haber nuestra cultura representada en todos estos pueblos, todos estos hombres y mujeres que estamos, digamos, en España, pero no sabemos la riqueza cultural de España. Entonces ella empieza con hacer estas bibliotecas rurales. Bueno, más que la riqueza cultural de España, durante la República, que ya era republicana de corazón, ella encabeza algunas bibliotecas populares dentro de todas estas cruzadas para llevar a cada pueblo una biblioteca. Sí. Si pensamos que la cuarta, bueno, no más, la tercera parte o sea, 2/3 partes de España eran analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. Y en la República ella se une a todas estas cruzadas, estas casas de la cultura, para llevar libros y para hacer archivos y para hacer todo esto. Es una mujer incansable. Su educación fue laica. Su educación fue la religión aparte, la religión en tu vida privada, cosa que también simbrará muy, muy, muy fuerte después en la guerra civil. Y vivirá las represalias, porque ella había logrado con esta vida profesional, igual junto a su esposo, se casa con un físico de apellido Ramón, y lo que hacen esta pareja fue dar con su profesionalismo y con esta cultura y con esto de lo que tú estás hablando, darle una visión laica a este Estado, una modernidad. Es pionera en ese Estado moderno español y eso que la República buscaba. Pero, evidentemente, la historia da otro giro. Cuando pierde, digamos, la República, cuando pierden ellos, María es degradada 18 grados en el escalafón magisterial. Y será no perseguida, pero tú imagínate que 18 grados, lo cual daba un golpe tremendo a tu economía.
Bueno, ¿qué es lo que hace María? María, en este siglo XX, y me gusta rescatarlo, toma una decisión muy importante. Ella será madre, es mamá de 4 hijos, será ama de casa, hará todo lo que hace una señora que se dedica en su casa, pero no deja jamás su vida profesional. No deja de ser esta decisión que a mí me parece importante. Tú puedes tener un hogar, tú puedes tener un esposo, pero también puedes tener una función en ese mundo público que las mujeres estaban ganando en ese siglo XX. ¿Por qué es importante? Rapidísimo mi idea. No nada más la vida profesional, sino en el ámbito, digamos, de su casa, se pone a escribir, Gerardo, 10 horas diarias durante 15 años, un diccionario. Pero uno pensaría que es un diccionario muy académico, y ahorita, perdón que te lo vuelva a decir así para que hagamos esta conversación, la academia la desdeña porque no se esperaba que de esa fuente, de una mujer tan sencilla, de una maestra tan, puede ser que sea misoginia de esa academia, de ese siglo, no le aceptan. El que dijo, a ver, ellos son la autoridad, pero como hablamos los españoles es lo orgánico, es lo vivo. Ella se basó, su hijo se lo llevó, en el Learner's Dictionary of Current English. Claro. Y a partir de ahí dice, no tenemos nada parecido en español. Claro. Y la idea suya es, el diccionario de la Real Academia Española es frío, frío, frío. Fíjate, definiciones. Amor, afecto o atracción. Casa, edificio para habitar. Trabajo, acción y efecto de trabajar. Belleza, cualidad de bello. Así es el diccionario de la Real Academia Española. Frío, frío, frío. Ahora ya no. Cuando ella lo publica en 66, así era. Y tuvo más palabras que el diccionario. Hoy el diccionario de la Real Academia Española, hoy, tiene 94,000 entradas. El de María Moliner, en su última edición de 2007, 92,000. Y no es lo mismo el trabajo de toda una academia que el de una sola persona. Pero además el de María es caluroso, es simpático, te da ejemplos. ¿Cómo se usa el español? A ver, espérate, amor, hay distintos tipos de amor. No es lo mismo el amor sexual que el amor paternal, que el amor filial, que el amor a la humanidad. Y te da ejemplos cómo se usa la palabra casa. Hay muchos tipos de casas, y hay muchos tipos de trabajo, y hay muchos tipos de belleza y de libertad. Mientras la academia es fría, técnica, precisa, y dice, no, espérate, pero ¿cómo se usa cada palabra? Por eso yo hablo del amor a las palabras de María Moliner, y por eso me parece que estos 2 tomos, decía García Márquez, pesa el doble, sus 2 tomos pesa el doble del de la Real Academia Española, y es triplemente mejor. Algo así es la frase de La de verdad García es Márquez. que muchas generaciones, porque lo publica en 66, 67, y se vuelve muy popular, inmediatamente popular, porque no nada más los españoles se ven reflejados perfectamente, sino todo aquel que quería aprender a hablar español, es que vete al María Moliner, porque en el María Moliner están las acepciones, los sinónimos, lo que quiere decir, lo que no, digamos, la jerga, qué fea palabra, pero el uso vivo. Incluso la Real Academia de la Lengua ha tenido que meter muchas palabras justamente por esos usos, porque está vivo. Y cuando en 1972, una academia toda, me la imagino viéndola como por debajo del hombro, porque es una mujer, porque además es republicana, porque además en su casa, cómo escribe, es una sola persona, desde su cocina, desde su sala, no le dan la importancia que tiene, pero el público en general y todo España está clamando, digamos, que sea convocada, y lo dice muy bien ella al año siguiente, que le dan un premio un poco como de consolación, que no acepta. Ella dice, si quizá lo hubiera escrito este diccionario un hombre, todos nos hubiéramos cuestionado cómo no va a estar acreditado por la Real Academia. Pero lo escribe una mujer, entonces quizá no estamos listos como para que esté en la academia. Esta historia, y déjame recomendarle a nuestros es buenísimo. colegas este libro de Andrés Neumann, Hasta que empieza a brillar, me parece un libro fantástico, porque con el estilo maravilloso este argentino Andrés Neumann, nos cuenta la historia y sobre todo el eje de esta historia es cómo Damas Alonso la propone para que sea mi integrante de la academia, miembro de la academia. Activa. Y los hombres dicen por ningún motivo, pero le tienen rabia. Ella ha hecho un diccionario que compite con ellos. La gente habla de su diccionario. Y cuando Damas Alonso, así empieza la novela, le va a explicar que no fue aceptada en la academia, y ella está muy enojada y muy frustrada, y le dice, María, ¿para qué quieres entrar? El diccionario lleva tu nombre.
Ninguna persona tiene un diccionario que lleve su nombre. Tú tienes el María Moliner, nosotros no tenemos nada. El sujeto que entra en su lugar, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, era un tipo totalmente anodino. Sí. Y al final de la novela, que es toda la historia, la vida de esta mujer en las misiones culturales, en fin, que es un estupendo libro, muy recomendable para conocer a María Moliner. Y al final dice, pero no te preocupes, te vamos a proponer para este premio, que es muy importante. Y en efecto, cuando le dan el premio, que sí se lo dan, María lo rechaza, en un gesto de dignidad. Estuvo peleada con la academia. La gente, cuando la proponen en la academia, sale en periódicos, en el radio, en todos lados, sí, que entre, que entre, que entre. Y le dice Dámaso Alonso, no, si pasó, no pasó, pero es la novela de Neumann, le dice, estás polarizando, María. Y si nosotros aceptamos, es como ceder ante los medios. No podemos aceptar incorporarte a la academia. Entonces, sí es cierto que es una gran batalla de una gran figura que, repito, hizo una revolución lexicográfica. Las palabras las dominaba la escritura, porque no es fácil escribir. Es más difícil escribir sencillo que escribir muy rimbombantemente o como en la academia. Esa cercanía y esa calidez que lo hace única. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Por supuesto que está inmersa en la vida política de España, en ese franquismo. Ella no participó, digamos, fue del bando republicano, que más allá de guerra o no guerra, lo que ella quería es que hubieran instituciones laicas y hubieran instituciones por encima, digamos, de todo aquello que gana con la guerra y con el franquismo. Pero bueno, se acomoda y da la acepción, da un batazo, un hitazo con ese diccionario en las barbas del franquismo. Entonces, no iba a ser fácil que le aceptaran ni como mujer ni como republicana. Ahora, ¿qué sucede después de que se vuelve, digamos, ya una celebridad? Ella sigue con su vida tranquila, sigue siendo una mujer en su casa, y tiene una cosa terrible en su vida, Gerardo. Dices que amaba las palabras y amaba el idioma. Creo que sobre todas las cosas. Y empieza con una enfermedad degenerativa, una enfermedad, esclerosis múltiple me parece que es, y empieza a padecer, digamos, de esas maravillosas facultades y de esa lucidez. Muere en 1981, nace en 1900, muere de 81 años, pero muere con esa satisfacción y con ese reconocimiento en vida y en décadas posteriores. Ya cuando cae el franquismo, estaba leyendo que muchísimas salas, incluso después de la pandemia, en lugares, bibliotecas, en el centro de Madrid, en lugares tan importantes como la Real Academia, hay salas dedicadas, se llaman como ella, ¿Y por María qué Moliner. revoluciona el lenguaje? Fíjate, muchas palabras que no estaban en la Real Academia Española, ella las incorpora. Sí. Cibernética, por ejemplo. Ahora ya está en el diccionario, sí. Pero no está, y muchas otras palabras. Tiene otra gran innovación. Bueno, la CH, la che, la pone después de la C. Y antes la Real Academia le daba una letra especial, era la letra che y la letra doble L. Ella cambia esa visión y dice, la doble L, no existe la letra doble L, es una L que va en su lugar de la L. Y la che va después de la C, CH. Entonces, todas estas innovaciones molestan a los académicos, más que a Franco, molestan a la academia. Y nosotros somos los custodios del lenguaje. Y dices, pues no es así, y hay muchas palabras. Finalmente el lenguaje lo hace el pueblo. Pero ¿qué era lo que más molestaba? Su biógrafa más importante, Inmaculada de la Fuente, dice en su biografía, ella era ante todo una intrusa. De hecho, ella no era lexicógrafa, ni era lingüista, era historiadora. Se gradúa como historiadora en filosofía y letras, en pero de Zaragoza. historia. Sí. O sea, ella estudió porque no había letras, entonces estudió historia. Entonces, los académicos decían, esta señora ni es una estilista como nosotros, ni tiene grados académicos. Pero los gremios son así, los gremios son miserables, chiquitos, tienen que defender su mediocridad. Y eso pasa hoy, en todos los gremios. El que me des es una serie de mediocres que están defendiendo su mediocridad y cualquiera que llegue con una idea nueva, no. Pero Gerardo, se nos acabó el tiempo. Una mujer, una hija de la historia, permíteme robarme el comentario, porque me parece una mujer entrañable, desde donde sale una de las obras más importantes. Y un personaje genial. Gracias, Gerardo. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Personajes Geniales. Los esperamos la próxima ocasión.